Al fin y al cabo, no todos nacen para el éxito, ¿verdad, Elena? La risa condescendiente de Carlos resonó con una fuerza hiriente. Rebotó con eco contra las pesadas paredes de caoba. El exclusivo salón privado del barrio de Salamanca pareció congelarse. El tintineo de las finas copas de cristal cesó de golpe. El aire se volvió repentinamente denso, tenso y asfixiante. El lugar olía intensamente a trufa negra y a cera derretida. Sin embargo, algo muy oscuro no encajaba en aquella estampa perfecta. Nadie en aquella elegante y engalanada mesa podía sospecharlo. Ignoraban por completo que la mujer de mirada baja y ropa modesta estaba a punto de hacer trizas su arrogante mundo de apariencias. El reloj avanzaba implacable hacia una revelación sin precedentes. La familia Navarro siempre había idolatrado los restaurantes caros. Creían firmemente que el código postal definía el valor humano. Antonio, el patriarca de la familia, giraba su copa de Rioja. Lo hacía con la parsimonia de quien se sabe dueño de la verdad. Rosario, su esposa, lucía un vistoso collar de perlas inmaculadas. Asentía a cada palabra de su hijo mayor con devoción absoluta. Carlos era el orgullo indiscutible de la casa, el hijo dorado. Un exitoso directivo del sector inmobiliario madrileño. Llevaba un traje a medida y un reloj suizo que destellaba con la luz. El motivo de aquella cena era celebrar su inminente compromiso. Se iba a casar con Marta, una brillante analista financiera. Una mujer que provenía de una familia aún más adinerada y elitista. Para los Navarro, todo debía ser absolutamente perfecto esa noche. Y luego estaba Elena, sentada estoicamente a 2 sillas de distancia. Estaba lo suficientemente cerca para escuchar cada dardo envenenado, pero lo bastante lejos para ser excluida del centro de poder. Elena era considerada el gran e innombrable fracaso de la familia. La oveja negra que no había logrado ningún título universitario digno. Para sus padres, los nombres solo tenían un valor real en sociedad. Si venían acompañados de etiquetas como director, socio o inversor, el nombre de Elena flotaba sobre el mantel como un ruido molesto. Solo se pronunciaba cuando necesitaban hacer una comparación cruel. Elena mantenía su mirada clavada en la tela de hilo blanco. Sus manos descansaban sobre su regazo con una inmensa quietud. Podía sentir la áspera textura de la gruesa servilleta de algodón. Sus dedos acariciaban la tela para mantener a raya la frustración. El sabor del vino tinto en su paladar se había vuelto ceniza. Un nudo doloroso amenazaba con cerrarle la garganta por completo. Pero ella se juró que no iba a permitir que vieran su vulnerabilidad. Era un contraste brutal entre su aparente fragilidad física y la inmensa fortaleza de acero que realmente latía en su interior. La humillación pública era un plato excesivamente amargo de tragar, especialmente cuando el desprecio venía de su propia sangre. Elena todavía está buscando su camino, comentó Rosario. Lo dijo con el tono agudo de quien disculpa a un niño problemático. Su mano intentaba alisar una arruga imaginaria en la mesa. Quería borrar la fea mancha que su hija representaba en su retrato familiar. Hay que tener muchísima paciencia con ella, añadió Antonio. El padre sonrió a sus futuros consuegros con una generosidad fingida. Ya sabéis que no todo el mundo está hecho para soportar grandes presiones. La mesa entera estalló en una carcajada suave, pulcra y sumamente cortés. Elena sintió una punzada caliente, casi eléctrica, cruzando su pecho. Ese dolor sordo que surge cuando te arrebatan el control de tu historia. La estaban reduciendo a una caricatura lamentable y digna de lástima. Y, sin embargo, Elena no abrió los labios para intentar defenderse. No pronunció ni una sola sílaba para contradecir a su padre. El silencio se había convertido en su escudo más letal y efectivo. No callaba por cobardía, ni por falta de un carácter fuerte. Callaba porque estaba profundamente exhausta de intentar justificarse. Sabía que nadie en aquella habitación quería entender su vida real. Para ellos, su modesto piso de alquiler en Vallecas era una derrota. Su ropa sin logotipos de diseñador era una bandera blanca de fracaso. Pero se equivocaban de la forma más miserable y absoluta posible. La cena continuaba con su ritmo coreografiado, predecible y elitista. Un camarero de guantes blancos rellenaba las copas con extrema cautela. El suave sonido de un saxofón se colaba desde el salón principal. El aroma a carne asada y pimienta negra inundaba el reservado. Carlos se reclinó en su silla, con el rostro encendido por el triunfo. Ensayaba su futuro papel de jefe de familia con arrogante naturalidad. La gente se inclinaba hacia él cada vez que tomaba la palabra. Reían sus chistes con demasiada fuerza, buscando su aprobación. Sus padres lo miraban con una mezcla de alivio y adoración ciega. Pero había alguien en la mesa que no estaba siguiendo el guión establecido. Marta, la prometida, estaba sentada en silencio justo enfrente de Elena. Marta no dominaba la conversación, sino que observaba cada milímetro.
Cuando Carlos alardeaba de sus méritos, ella escuchaba sin interrumpir. Pero sus ojos rápidos e inteligentes no se quedaban fijos en su prometido. Marta analizaba el lenguaje corporal oculto de toda la familia. Absorbía los tonos de voz, las miradas furtivas y las respiraciones. En un momento dado, Carlos hizo otro comentario hiriente sobre su hermana. Bromeó sobre cómo Elena seguía jugando a los negocitos en su habitación. Mientras los padres reían, la expresión de Marta se volvió inescrutable. Sus ojos oscuros se clavaron directamente en el rostro pálido de Elena. La analista financiera notó algo que los Navarro llevaban años ignorando. Notó la postura perfectamente recta y simétrica de la supuesta perdedora. Observó la respiración pausada, rítmica y fríamente calculada de Elena. No había ni un gramo de sumisión en aquellos hombros inmóviles. No había vergüenza en la forma en que sus manos reposaban en la mesa. Había una paciencia gélida, infinita y verdaderamente aterradora. Marta frunció el ceño ligeramente, atrapada por aquella disonancia visual. Era como mirar a un depredador que fingía ser una presa inofensiva. Elena levantó la vista un solo segundo y ambas miradas chocaron en el aire. Fue un contacto visual eléctrico, pesado y cargado de secretos no dichos. Marta ladeó la cabeza, como si las piezas de un puzzle encajaran de golpe. Elena volvió a bajar la mirada hacia su caro plato de porcelana francesa. Su corazón comenzó a latir con una fuerza nueva e incontrolable. Podía sentir cómo la estructura de su doble vida comenzaba a temblar. Sabía que el fino hielo sobre el que todos caminaban estaba a punto de romperse. ¿Qué era exactamente lo que había visto la aguda prometida de su hermano? ¿Por qué Marta había dejado de sonreír de manera tan repentina? ¿Estaba a punto de desmoronarse para siempre el perfecto teatro familiar? El apellido Navarro tenía un peso específico en la alta sociedad. Era un nombre que abría puertas de despachos blindados en Madrid. Significaba herencia, prestigio, contactos y un linaje intachable. Antonio había dedicado su vida entera a pulir ese escudo familiar. Para él, la imagen pública lo era absolutamente todo. Un hombre valía exactamente lo que su tarjeta de visita afirmaba. Rosario, por su parte, era la arquitecta perfecta de las apariencias. Organizaba galas benéficas y cenas de sociedad con precisión militar. Su mayor obra de arte, su trofeo más brillante, era Carlos. Desde niño, el hijo mayor había seguido el camino al milímetro. Estudió en los colegios bilingües más exclusivos de la capital. Se graduó con honores en una prestigiosa escuela de negocios. Ahora, Carlos dirigía una de las promotoras inmobiliarias más fuertes. Su nombre aparecía en las revistas de finanzas españolas. Olía a éxito, a perfume francés caro y a cuero recién estrenado. Su voz profunda y segura llenaba cualquier sala en la que entraba. En contraste, Elena era un cuadro abstracto que nadie quería entender. La decepción había comenzado de forma lenta, casi imperceptible. Primero fue su negativa a estudiar Derecho o Dirección de Empresas. Luego, su obstinación por abandonar el nido familiar sin un plan. Elena se había mudado a un pequeño apartamento en Vallecas. Allí, el aire olía a asfalto caliente, a tubo de escape y a lluvia. El contraste con los bulevares arbolados del centro era brutal. Para sus padres, aquella decisión no fue vista como independencia. Fue interpretada como una declaración de guerra contra sus valores. Antonio consideraba que vivir allí era un insulto a sus apellidos. Es una etapa de rebeldía, ya se le pasará el capricho. Eso era lo que Rosario repetía incansablemente a sus amistades. Pero los años pasaron, y el supuesto capricho se volvió permanente. Elena dejó de asistir a las fastuosas fiestas de fin de año. Dejó de vestir las blusas de seda que su madre le regalaba. Comenzó a usar ropa cómoda, funcional y dolorosamente ordinaria. Mientras ellos derrochaban dinero, Elena trabajaba sin descanso. Pasaba las madrugadas frente a la fría luz azul de su ordenador. Sus marcadas ojeras eran el mapa de un esfuerzo que nadie valoraba. La soledad se había convertido en su refugio y en su fortaleza. El ruido constante de los camiones de basura la acompañaba. Cerraba acuerdos internacionales mientras su familia dormía. El zumbido del ventilador de su viejo portátil era su compañía. Había sacrificado su juventud para levantar un verdadero gigante. Una estructura de logística que operaba en 3 continentes. Pero para su padre, ella solo era una inútil sin título importante. Ese desprecio sistemático había forjado su carácter de acero puro. Había convertido su enorme vulnerabilidad en un arma letal. La fragilidad que aparentaba era su camuflaje más efectivo y real. Esa noche, el lujoso restaurante madrileño era un campo de batalla. Un escenario perfecto donde las máscaras estaban a punto de caer. El abismo entre ella y su familia se hizo cada vez más profundo. En la mesa del restaurante, el peso de ese pasado flotaba. Elena tomó un pequeño sorbo de agua fría con limón. El líquido bajó por su garganta,
calmando la sequedad del estrés. Observó las manos de su padre gesticulando con exagerada energía. Antonio relataba una anécdota sobre un complicado trato urbanístico. Carlos asentía, añadiendo detalles que ensalzaban su astucia. La admiración en los ojos de los comensales era casi palpable. Elena recordó una tarde de verano de hacía apenas unos meses. Había abierto una red social desde la soledad de su oscuro salón. Vio fotos de una lujosa barbacoa celebrada en la casa de sus padres. Empresarios reían relajados alrededor de la piscina iluminada. Nadie la había invitado a esa deslumbrante noche de contactos. Cuando Elena preguntó a su madre por el evento, la respuesta dolió. Rosario había utilizado un tono empalagoso, lleno de falsa piedad. Eran temas muy técnicos de negocios, hija mía. No queríamos que te sintieras fuera de lugar o incómoda. Como si excluir Elea fuera un acto supremo de piedad y amor maternal. Aquel recuerdo hizo que Elena apretara los puños bajo el mantel. Sintió la fría dureza de su anillo de plata en el dedo índice. El desprecio había continuado durante todas las vacaciones. Antonio se había burlado de ella frente a varios tíos lejanos. La había llamado, la soñadora sin rumbo, delante de toda la familia. La risa generalizada había sido un puñal clavado en su dignidad. Esa noche de compromiso, el teatro de la humillación se repetía. Carlos levantó su pesada copa de cristal para hacer un brindis. El sonido del tenedor golpeando el vaso reclamó el silencio. Brindo por el futuro, por las grandes alianzas y por el éxito. Todos alzaron sus copas con entusiasmo desmedido y grandes sonrisas. Porque no todos tienen la visión para construir un legado sólido. Carlos pronunció esas palabras mirando fijamente a su hermana. Era un desafío directo, una línea trazada en la arena con soberbia. Elena sintió la conocida presión subiendo por sus costillas. Era el impulso instintivo de hablar, de corregir aquella mentira. Quería gritar que el éxito no siempre viste trajes a medida. Ansiaba escupirles la verdad que llevaba tanto tiempo ocultando. Pero respiró hondo, llenando sus pulmones con el aroma a flores. Los grandes centros de mesa desprendían un olor embriagador. Elena se aferró a ese estímulo sensorial para mantener la cordura. Había aprendido a base de golpes que reaccionar solo les daba poder. El silencio, al menos, era un territorio que le pertenecía. Nadie podía arrebatárselo, ni siquiera con las palabras hirientes. Pero algo dentro de Elena estaba cambiando a una gran velocidad. La pasividad habitual estaba dejando paso a una determinación férrea. Marta, la prometida, seguía analizándola desde el otro lado. La analista no había levantado su copa con el mismo entusiasmo. Sus ojos inteligentes seguían fijos en los pequeños gestos de Elena. Marta notó que la supuesta fracasada no apartaba la mirada. Elena sostuvo la mirada de Carlos con una enorme tranquilidad. No había sumisión en aquellos ojos claros, solo paciencia infinita. Marta se inclinó ligeramente, olvidando su costoso plato. El engranaje en la mente de la brillante financiera trabajaba rápido. Estaba empezando a ver las grietas en el muro de los Navarro. ¿Qué se escondía detrás de la imperturbable calma de Elena? ¿Por qué Carlos parecía tan desesperado por humillarla sin piedad? El ambiente en el reservado estaba a punto de volverse insostenible. Elena lo sabía perfectamente en lo más profundo de su ser. Marta lo intuía de una forma silenciosa y casi visceral. La cuenta atrás para la detonación había comenzado irremediablemente. ¿Cuánto tiempo más podría Elena ocultar el imperio que había creado? ¿Qué haría Marta cuando confirmara sus asombrosas sospechas? El servicio de mesa se movía con una precisión casi coreográfica. Los camareros depositaron los platos principales frente a los comensales. El aroma intenso del solomillo ibérico inundó el exclusivo reservado. Se mezclaba con el olor dulce de las patatas panaderas y el romero. Sin embargo, para Elena, la lujosa comida carecía por completo de sabor. Al probar el primer bocado, la carne le supo a ceniza metálica. Masticaba despacio, sintiendo la tensión acumulada en sus mandíbulas, el sonido de los cubiertos de plata chocando contra la fina porcelana. Se sentía como un martilleo constante dentro de su propia cabeza. Carlos cortó su filete con la seguridad arrogante de un cirujano experto. Limpió sus labios con la servilleta y fijó su mirada en su hermana. Y dime, Elena, ¿cómo van esos pequeños proyectitos tuyos? La pregunta no buscaba una respuesta real, ni mucho menos sincera. Era una trampa cruel, perfectamente diseñada para exhibirla en público. Elena sintió un nudo áspero bloqueando su garganta por completo. El frío tacto del tenedor en sus dedos la ayudó a mantenerse anclada. Bien, gracias, avanzando poco a poco. Su respuesta fue un murmullo neutro, desprovisto de toda emoción. Pero Carlos no estaba dispuesto a soltar a su presa tan fácilmente. Me alegra escucharlo, aunque ya tienes una edad, ¿no crees? El hermano mayor sonrió hacia su prometida buscando complicidad. Siempre le he dicho que debería prepararse unas buenas oposiciones. Antonio,
El padre asintió vigorosamente mientras masticaba su cena. Un puesto de funcionaria le daría la estabilidad económica que necesita. El mundo de los negocios en Madrid es demasiado salvaje para ella. El patriarca de los Navarro agitó su mano restándole importancia. Los negocios serios requieren sangre fría, contactos y mucha ambición. Rosario acarició el brazo de su hijo con evidente orgullo maternal. Carlos tiene razón, cariño, lo dice puramente por tu propio bien. Solo nos preocupan estos años perdidos, dando palos de ciego. Nos da mucha pena verte estancada en ese pisito de Vallecas. Las palabras, años perdidos, quedaron flotando en el ambiente festivo. Pesaban como pesadas losas de mármol sobre la dignidad de la joven. La humillación pública tenía un regusto amargo, denso y muy punzante. Elena sintió como un calor sofocante subía por su cuello pálido. Cerró los ojos una fracción de segundo para intentar controlar su ira. Podía escuchar su propia respiración entrecortada bajo el ruido ambiental. La rabia latía con fuerza desmedida contra sus costillas doloridas. Deseaba levantarse y arrojarles la pura verdad a la cara de una vez. Quería gritarles que su empresa facturaba millones de euros cada año. Que sus palos de ciego habían revolucionado el mercado europeo. Que no necesitaba sus ridículas limosnas ni su compasión condescendiente. Pero guardó silencio, tragándose las lágrimas junto con el orgullo herido. El sacrificio de mantener su anonimato era mucho más grande que su ego. Había firmado acuerdos de confidencialidad extremadamente estrictos. Un solo paso en falso podía arruinar meses de complejas negociaciones. Así que dejó que la pisotearan con sus relucientes zapatos de diseñador. El vino, un reserva exclusivo de la Ribera del Duero, llenaba las copas. Su color rubí profundo destellaba bajo las elegantes lámparas de araña. Antonio dio un sorbo ruidoso, saboreando su posición de poder patriarcal. No te preocupes, Carlos, intervino el padre alzando su copa nuevamente. Si las cosas le van mal, siempre podemos buscarle un hueco. En la inmobiliaria necesitamos a alguien para archivar los documentos. Es un trabajo sencillo, sin grandes responsabilidades que la estresen. Las risas educadas volvieron a llenar el exclusivo salón privado. Eran carcajadas que cortaban el denso aire como cuchillos afilados. Trataban a Elena como a una mascota herida que requería simple caridad. Una caridad envenenada, destinada a alimentar el narcisismo de Carlos. Elena intentó concentrarse desesperadamente en los sonidos del exterior. Escuchó el lejano traqueteo del metro vibrando bajo las calles de Madrid. Recordó las frías madrugadas de invierno esperando sola en el andén. Nadie le había regalado nada en absoluto, cada triunfo era solo suyo. El contraste entre su titánico esfuerzo y la frivolidad familiar era abismal. Marta observaba toda la dantesca escena sin emitir ni una sola carcajada. La brillante analista financiera había dejado su tenedor sobre la mesa. Su oído entrenado captaba la tremenda crueldad disfrazada de preocupación. Observó detenidamente las manos de Elena, que descansaban firmes. No temblaban, no se retorcían, no mostraban ningún signo de ansiedad. Marta notó algo extraño en el modesto reloj que Elena llevaba en la muñeca. No era una baratija de mercadillo, como la familia Navarro suponía. Era un modelo suizo descatalogado, antiguo y de un valor incalculable. Una pieza de colección de alta relojería que solo un experto reconocería. Marta ladeó la cabeza, afinando sus instintos al máximo nivel posible. El olor a perfume caro de su prometido de pronto le resultó agobiante. Empezaba a sentir una profunda repulsión por el triste espectáculo. Es muy generoso por tu parte, papá, respondió Carlos con altivez. Pero ya sabes que a Elena le gusta hacer las cosas a su manera. Aunque su absurda manera la lleve directa al más absoluto fracaso. El desprecio en el tono de Carlos fue crudo, directo e imperdonable. Elena levantó por fin la barbilla, rompiendo su férreo estatismo habitual. Sus ojos grises, fríos como el hielo, se clavaron en los de su hermano. No había lágrimas en ellos, ni un solo rastro de derrota o sumisión. Había una determinación absoluta que geló la sangre del arrogante directivo. La sonrisa de Carlos vaciló durante un segundo fugaz e imperceptible. Sintió un escalofrío repentino recorriendo su impecable traje a medida. Algo en la mirada de su hermana pequeña le produjo un vértigo atroz. Marta también captó ese poderoso y eléctrico intercambio visual. La prometida se inclinó hacia adelante, cruzando las manos bajo la barbilla. La curiosidad profesional ardía en su interior con una fuerza incontenible. Marta sabía distinguir a un perdedor derrotado de un estratega paciente. Y la mujer que tenía enfrente estaba calculando su próximo gran movimiento. El pesado y asfixiante silencio que siguió a las palabras de Carlos fue roto repentinamente por un gesto inesperado de la adinerada novia. ¿Qué pregunta estaba a punto de formular la astuta analista financiera? ¿Qué temible secreto estaba a un solo paso de salir a la luz?
mientras el arrogante eco de las carcajadas se desvanecía. La mente de Elena viajó muy lejos del reservado madrileño. Se refugió en el único lugar donde realmente se sentía a salvo. Su pequeño y austero piso de alquiler en el barrio de Vallecas. Para su clasista familia, ese código postal era un fracaso absoluto. Para ella, era la inexpugnable fortaleza donde forjó su imperio. Vivía lejos de las miradas enjuiciadoras y del desprecio constante. Allí no había cubiertos de plata reluciente ni lámparas de cristal. Solo había un viejo escritorio de madera barata y su ordenador. El contraste entre ambos mundos era verdaderamente abismal y doloroso. Elena cerró los ojos un instante para centrarse en su respiración. Saboreó mentalmente el recuerdo de su dura y exigente rutina. Recordó el sabor amargo del café soluble de marca blanca. Aquel que preparaba siempre a las frías 4 de la mañana. Ese era el verdadero y áspero gusto del esfuerzo continuado. El sabor del sacrificio silencioso y de la férrea disciplina. Mientras su hermano Carlos dormía plácidamente en el centro, arropado entre costosas sábanas de fina seda italiana. Elena se conectaba con los mercados financieros más agresivos, operando en todo el continente asiático y también en América. Sus manos heladas tecleaban sin ningún tipo de descanso. Bajo la fría luz azul de la pantalla de su monitor, el suave y constante zumbido del ventilador portátil. Era la única compañía que presenciaba sus grandes logros. Había construido una plataforma logística a nivel global, empezando absolutamente desde la nada, sin ningún respaldo. Diseñó un intrincado sistema de inteligencia artificial, que optimizaba gigantescas rutas de transporte en toda Europa. Había invertido cada céntimo de sus pequeños y escasos ahorros. Sacrificó cada segundo de su valiosa y fugaz juventud. Nadie le regaló útiles contactos empresariales ni favores. No tuvo influencias políticas, ni cálidas recomendaciones paternas. Lloró de pura desesperación y de extremo agotamiento físico, en la más absoluta y desgarradora soledad nocturna, sintiendo que el abrumador peso de las deudas iniciales la aplastaba por completo contra el frío suelo de su casa. Recordó el olor a pintura húmeda y a polvo viejo de la calle. El aroma de las primeras y lúgubres oficinas que alquiló. El tacto rugoso de los folios de sus primeros grandes contratos, que firmaba con las manos temblorosas de puro pánico. Pero siempre se levantó del suelo con una fuerza renovada, secándose las lágrimas con mucha rabia y determinación férrea. Había aprendido a tragar el miedo atroz que la paralizaba, y a transformarlo en puro combustible para su gran ambición. Cada insulto despectivo de su amargado y soberbio padre había sido un ladrillo más en su enorme muro de defensa. Cada desprecio público de su superficial y elitista madre le había enseñado a ser totalmente autosuficiente en la vida, mientras Carlos presumía de vender un par de tristes edificios en las zonas más exclusivas del centro de la capital de España. El sofisticado software diseñado y patentado por Elena gestionaba miles de toneladas de carga internacional diaria. Las grandes corporaciones y multinacionales más poderosas se peleaban ferozmente por usar su tecnología patentada. Su nombre estaba hábilmente oculto tras acuerdos legales, pero era una verdadera leyenda viviente en el competitivo sector. Los grandes inversores de la City financiera de Londres la consideraban un auténtico y revolucionario genio tecnológico. Y, sin embargo, allí estaba ella sentada en absoluto silencio. Tratada como la simple y vergonzosa escoria de la familia Navarro. Sintió la suave tapicería de terciopelo azul de su pesada silla, el tacto cálido del asiento bajo sus manos entumecidas. Acarició el borde pulido de la mesa del elegante reservado, para obligarse a volver lentamente al doloroso momento presente. El olor a carne asada y a vino tinto de gran reserva volvió a inundar todos sus sentidos de forma muy violenta. Abrió los ojos y observó detenidamente las caras complacidas de todos sus arrogantes y ciegos familiares directos. Eran cautivos de una ilusión social extremadamente frágil. Eran prisioneros voluntarios de sus propios y vulnerables egos. Creían que la verdadera riqueza se medía por la pura ostentación, y por el ruido mediático que hacías en las revistas locales. Ignoraban que el poder absoluto, el poder que cambia el mundo, opera siempre envuelto en un gran y misterioso silencio. Elena no necesitaba defenderse de las patéticas burlas infantiles. No le importaban las bromas crueles de su engreído hermano. No necesitaba la validación de unos padres fríos y ausentes, que jamás habían querido conocerla de forma genuina y real. Había encontrado una profunda sanación emocional y vital en su propia, inquebrantable y duradera independencia económica. Su extrema vulnerabilidad infantil había quedado blindada para siempre, protegida tras largos años de intenso e implacable trabajo duro. Esa fragilidad emocional que ellos creían ver desde fuera era en realidad un espejismo perfecto, un enorme y brillante engaño. Un escudo táctico meticulosamente diseñado por ella misma, para evitar que su tóxica familia arruinara su valiosa paz mental.
Mantener el anonimato durante todos aquellos largos años había sido su mayor acto de amor propio y de supervivencia. Pero mantener un secreto de semejante magnitud y peso requería un esfuerzo físico y mental absolutamente titánico. La tensión acumulada y venenosa de aquella eterna cena comenzaba a pasarle factura de una forma muy física y dolorosa. Sintió una leve y aguda punzada de dolor en la sien izquierda, justo detrás del globo ocular, latiendo con muchísima fuerza. Respiró profundamente, llenando de aire limpio sus pulmones, intentando relajar los tensos y rígidos músculos de su cuello. Fue exactamente en ese preciso y crítico instante de la noche, cuando su mirada volvió a cruzarse accidentalmente en la mesa. Chocó de forma directa con los ojos oscuros y analíticos de Marta. La prometida de Carlos seguía sin probar bocado alguno. Había ignorado por completo su costosa cena de compromiso. No había apartado sus escrutadores ojos del rostro de Elena. Marta estaba procesando toda la información de la velada, con la absoluta frialdad de un ordenador de última generación. Había notado cómo los tensos hombros de Elena se relajaban, cómo absorbía los brutales insultos sin inmutarse lo más mínimo. Había observado la falta total de resentimiento o vergüenza en el pálido y sereno rostro de la supuesta oveja negra. La experimentada analista financiera sabía por su experiencia que la gente realmente arruinada destilaba amargura y mucho odio. Pero Elena destilaba una calma majestuosa, profunda e imponente. La seguridad silenciosa, propia de alguien absolutamente intocable. Marta deslizó discretamente su teléfono móvil de alta gama. Lo apoyó sobre sus rodillas, escondido bajo el blanco mantel. La luz pálida de la pantalla iluminó levemente la fina seda de su elegante y costoso vestido de un famoso diseñador italiano. Comenzó a teclear de forma muy rápida y totalmente silenciosa. Sus dedos se movían con una precisión extremadamente milimétrica. Buscaba algo muy concreto en las vastas bases de datos de la red. Un pequeño detalle que confirmara sus locas e irreales sospechas. Carlos, ignorante y ajeno por completo al inminente peligro, seguía riendo sus propias gracias y bebiendo más copas de vino. Su ego desmedido le impedía ver el incendio verdaderamente devastador que estaba a punto de estallar en el corazón de su linaje. Creía tener el control absoluto y total sobre la falsa narrativa, sobre el transcurso normal de aquella clasista celebración familiar. Pero las riendas de la noche acababan de cambiar de manos para siempre. Y lo habían hecho de una forma muy brusca, silenciosa y definitiva. Marta detuvo sus ágiles dedos sobre la brillante pantalla de cristal. La luz reflejó un inmenso brillo de puro asombro en sus pupilas. Sus ojos se dilataron ligeramente al leer la información confidencial. Los abrumadores datos económicos de la red le helaron la sangre. Una pequeña y casi imperceptible exhalación de sorpresa genuina escapó de sus labios pintados cuidadosamente de color rojo oscuro. El pulso de la astuta y brillante profesional del mundo financiero comenzó a acelerarse de golpe y sin ningún tipo de previo aviso. Había encontrado una pieza clave e irrefutable en las noticias de Internet. Un documento oficial que conectaba directamente con la denigrada hermana. Una pieza de información que amenazaba con hacer saltar por los aires la falsa paz y el orgullo de toda la prepotente estirpe de los Navarro. Marta levantó lentamente la vista de su moderno teléfono móvil. Miró a su futuro marido con una extraña mezcla de lástima y pavor. Un espeso, denso e incómodo silencio pareció envolver el espacio. Elena sintió un leve escalofrío recorriendo la base de su espalda. Comprendió de inmediato que su perfecto escudo de invisibilidad había caído. ¿Estaba dispuesta Marta a destapar la gigantesca verdad en ese momento? ¿Qué haría el arrogante Carlos cuando su diminuto mundo se derrumbara? ¿Podría Elena contener la feroz tormenta que se cernía sobre todos ellos? El servicio de camareros retiró los lujosos platos de porcelana. Un aroma intenso a café recién molido y vainilla dulce inundó por completo el ambiente del reservado madrileño. Era la hora de los postres y de los licores de altísima gama. Carlos, ignorando por completo la tensión que flotaba en el aire, se reclinó en su silla con una actitud inmensamente soberbia. Su ego estaba inflado por las constantes alabanzas de sus padres. No se había percatado del repentino y gélido silencio de Marta. Estaba demasiado ciego por su propio y desmedido narcisismo. Quería ponerle el broche de oro a su perfecta y brillante velada. Quería demostrarle a su futura esposa lo magnánimo que podía ser. Así que decidió interpretar el papel de hermano mayor salvador. Metió la mano en el bolsillo interior de su americana a medida. Sacó una elegante cartera de cuero negro finamente repujado. El sonido de la cremallera metálica al abrirse fue muy nítido. Carlos extrajo varias tarjetas de crédito y algo de dinero en efectivo. El crujido de los billetes nuevos rompió la armonía musical del salón. ¿Sabes qué, Elena? Hoy me siento especialmente generoso. El directivo inmobiliario apoyó los codos sobre la mesa de caoba.
He estado pensando mucho en tu precaria y triste situación. Y no quiero que mi hermanita siga pasando tantas calamidades. El tono de voz que utilizó era empalagoso, falso y muy condescendiente. Era el mismo tono que se usaría para hablarle a un niño pequeño. O para dirigirse a un mendigo que pide limosna en la puerta de la iglesia. Antonio y Rosario miraron a su hijo mayor con absoluta devoción. Mira qué corazón tan grande tiene tu hermano, Elena, murmuró la madre, llevándose una mano al pecho con mucha afectación. Siempre preocupándose por el bienestar de toda la familia. Carlos asintió, aceptando el inmerecido cumplido con una sonrisa cínica. No puedo permitir que vivas ahogada en ese cuchitril de Vallecas. Carlos sacó una estilográfica de oro de su otro bolsillo. Tomó una de sus elegantes tarjetas de visita personales. Y escribió rápidamente una cifra en el reverso de la misma. Deslizó la tarjeta por encima del inmaculado mantel blanco. La empujó con el dedo índice hasta dejarla justo frente a Elena. El roce del cartón contra la fina tela sonó como un pequeño arañazo. Aquí tienes, te pasaré esta cantidad mensual a tu cuenta bancaria. No es muchísimo dinero, pero te dará para pagar tu alquiler. Y tal vez puedas comprarte algo de ropa un poco más decente. No quiero que en mi boda parezca que vienes de pedir en la calle. La humillación pública había alcanzado su nivel más tóxico y cruel. La falsa caridad de Carlos era un acto de pura y dura violencia emocional. No buscaba ayudar a su hermana pequeña en lo más mínimo. Buscaba aplastarla y exhibir su falso poder adquisitivo ante todos. Elena miró el pedazo de cartulina blanca frente a su taza de café. El número escrito a tinta negra era una cantidad francamente ridícula. Una cifra que ella ganaba literalmente en menos de 10 minutos. El contraste entre la limosna de su hermano y su verdadera fortuna. Resultaba tan grotesco que le produjo unas enormes ganas de vomitar. Pero el dolor que sintió en el pecho fue muy real y desgarrador. No le dolía la insultante cantidad de dinero que le ofrecían. Le dolía confirmar que su familia disfrutaba pisoteando su dignidad. Se regodeaban en su supuesta y absoluta miseria económica. Usaban su aparente vulnerabilidad como un simple escalón para brillar. Una inmensa y oscura ola de ira pura amenazó con desbordarla. Sus manos, ocultas bajo la mesa, se cerraron en puños muy apretados. Las uñas se clavaron en las palmas hasta casi hacerlas sangrar. El sacrificio de mantener su enorme imperio en el más estricto anonimato. Jamás le había resultado tan doloroso e insoportable como esa noche. Quería tomar aquella tarjeta y rompérsela en la cara a su hermano. Quería sacar su propio teléfono y mostrarle sus cuentas bancarias. Restregarle por la cara sus contratos con multinacionales europeas. Destrozar su patético ego de pequeño empresario local en 1000 pedazos. Demostrarle que su empresa inmobiliaria era un simple juego de niños, comparada con el gigante tecnológico que ella había levantado sola. Pero su inquebrantable disciplina de hierro volvió a imponerse. Respiró profundamente, inhalando el olor a vainilla del ambiente. Dejó que el frío helado de su lógica empresarial congelara sus emociones. Su rostro no mostró ni un solo ápice de la tormenta en su interior. Se mantuvo serena, impasible y tan fría como una estatua de mármol. Venga, Elena, no seas tan sumamente orgullosa ni tan desagradecida. La voz de Antonio, su padre, cortó el tenso silencio del reservado. Su tono estaba cargado de reproche y de una autoridad trasnochada. Lo mínimo que puedes hacer es darle las gracias a tu hermano mayor. Te está salvando la vida y tú te quedas ahí pasmada como una idiota. Di gracias, Elena, exigió Carlos, apoyándose en la mesa de nuevo. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por un gesto dictatorial. Quería sumisión total, quería verla doblegarse frente a su futura esposa. El ambiente se volvió repentinamente tóxico, pesado y casi asfixiante. Elena no bajó la mirada, ni tampoco pronunció la palabra exigida. Simplemente observó a Carlos con una fría y absoluta indiferencia. Era la mirada analítica de quien observa a un insecto intentando rugir. Esa total ausencia de sumisión enfureció enormemente a Carlos. El pulso del arrogante directivo comenzó a acelerarse por la rabia. La vena de su cuello empezó a latir de una forma muy visible. Mientras tanto, Marta observaba la espantosa escena con puro asco. La brillante analista financiera sentía náuseas ante tanta crueldad. La profunda admiración que sentía por su prometido se había evaporado. Ahora veía a Carlos como el hombre pequeño, mezquino y cruel que era. Y veía a Elena como a un verdadero titán, aguantando un asedio constante. Marta apretó con mucha fuerza el teléfono móvil que tenía en el regazo. La pantalla seguía iluminada con la impactante noticia financiera. El documento confidencial que demostraba de forma 100% irrefutable que la mujer a la que estaban humillando era un genio de los negocios. Marta sintió cómo el corazón le golpeaba con fuerza en las costillas. El calor de la indignación subía velozmente por su garganta seca.
No podía permitir que aquella salvaje y cruel tortura continuara. No iba a ser cómplice de aquel repugnante y grotesco teatro familiar. Carlos volvió a abrir la boca para soltar otro insulto envenenado. Su dedo índice apuntaba amenazadoramente hacia el rostro de Elena. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola y despreciable sílaba, un sonido metálico y muy seco resonó en el exclusivo comedor. Marta había golpeado la mesa con la base de su pesada copa de cristal. El seco estruendo hizo que todos los Navarro dieran un pequeño salto. La atención de toda la mesa se desvió violentamente hacia la prometida. La expresión del rostro de Marta había cambiado radicalmente. Ya no era la dulce y complaciente novia que todos esperaban ver. Ahora era la implacable y temida analista de las altas finanzas. Su postura era tan recta y desafiante como la de la propia Elena. ¿Qué palabras estaban a punto de destruir el orgullo de los Navarro? ¿Se atrevería Marta a desatar el caos y desenmascarar a Elena? El eco metálico de la copa de cristal resonó en la habitación. Vibró contra las oscuras paredes del lujoso restaurante madrileño. El sonido cortó la humillación de Carlos de forma tajante. De repente, el denso aire del reservado pareció congelarse por completo. Antonio y Rosario dejaron sus tazas de café sobre los platitos. Lo hicieron con una lentitud casi hipnótica, visiblemente desconcertados. La sonrisa condescendiente de Carlos se borró de su rostro al instante. La arrogancia de sus ojos dio paso a una profunda e incómoda confusión. Su mano, que aún señalaba a su hermana, cayó pesadamente sobre la mesa. ¿Ocurre algo, cariño?, preguntó Carlos con voz ligeramente temblorosa. Intentó forzar una risa suave para disimular su repentino nerviosismo. El vino no está a tu gusto, o te has mareado por el calor. Pero Marta no le devolvió la dulce sonrisa de prometida enamorada. Ni siquiera giró la cabeza para mirar a su apuesto y exitoso futuro marido. Su atención estaba completamente clavada en la mujer de enfrente. Sus ojos oscuros analizaban a Elena con una intensidad casi palpable. Había algo en la postura de su cuñada que le fascinaba profundamente. El brutal contraste entre su aparente y delicada fragilidad física y la inmensa fortaleza que destilaba su controlado lenguaje corporal. Era la estoica dignidad de quien no necesita demostrar nada a nadie. Carlos sintió que el control de la situación se le escapaba de las manos. Esa desagradable sensación era completamente nueva y aterradora para él. Siempre había dominado todas las reuniones familiares a su propio antojo. Siempre había sido el indiscutible centro de atención y de alabanzas. El directivo tragó saliva, sintiendo un molesto nudo en la garganta. Su costoso perfume francés pareció agriarse con el sudor frío, que comenzaba a perlar sutilmente su frente y su tenso cuello. Acercó su mano para acariciar el brazo desnudo de su prometida. Marta, mi amor, no le hagas caso a esta situación tan desagradable. Elena es así, siempre amargando todas las celebraciones familiares. Pero antes de que sus dedos rozaran la suave piel de la mujer, Marta apartó el brazo con un movimiento rápido y muy calculado. Fue un rechazo físico sutil, pero inmensamente devastador para su ego. Un pequeño gesto que hizo crujir los cimientos del orgullo de Carlos. Los padres intercambiaron una rápida mirada de puro y absoluto pánico. Rosario intentó intervenir para salvar la perfecta imagen de su hijo. Marta, querida, debes perdonar la enorme falta de modales de Elena. Es que es muy cabezota y le cuesta mucho aceptar nuestra ayuda económica. La analista financiera levantó la mano derecha imponiendo silencio de inmediato. Fue un gesto imperioso, autoritario y absolutamente profesional. Las burdas excusas de Rosario murieron en sus labios pintados de rosa. Marta ignoró por completo la patética tarjeta con dinero sobre la mesa. La insultante limosna de Carlos había perdido todo su oscuro significado. La financiera cruzó las manos y se dirigió directamente a Elena. ¿Qué es exactamente lo que haces, Elena? La pregunta no fue formulada con compasión, ni con falsa pena. Tampoco era el clásico relleno educado para romper el hielo en la cena. Era una pregunta directa, precisa y cargada de verdadera intriga. Elena sintió un leve escalofrío recorriendo su tensa espina dorsal. Por primera vez en aquella interminable y verdaderamente asfixiante noche, alguien la miraba como a una igual, como a un ser humano real. Sintió un extraño, diminuto y cálido rayo de sanación emocional. No estaba buscando que absolutamente nadie la rescatara de las garras de su familia. Pero ser vista realmente, sin filtros humillantes ni asquerosos prejuicios, despertó en ella una dolorosa vulnerabilidad que creía tener bajo control. Antes de que Elena pudiera abrir los labios para contestar la pregunta, su padre interrumpió con un ruidoso bufido cargado de impaciencia. Oh, por favor, Marta, no le dé pie a que empiece con sus locas fantasías. Tiene un trabajillo con ordenadores, moviendo paquetería barata de barrio. Cosas de logística básica sin ninguna importancia real, ya sabes.
Nada que pueda interesarle a alguien con tu brillante currículum en Madrid. Carlos asintió rápidamente, intentando recuperar desesperadamente su territorio perdido. Exacto, son simples bases de datos para pequeños transportistas locales. Un intento muy triste y desesperado por no buscarse un trabajo de verdad. Pero Marta no se dejó amedrentar por el enorme muro de mentiras de los Navarro. La experta financiera inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado. Su agudo instinto de depredadora de los grandes negocios estaba alerta. Sabía distinguir el talento puro y brillante de la arrogancia más vacía. Y la arrogancia de Carlos empezaba a resultarle verdaderamente patética. ¿Un trabajillo de logística local?, repitió Marta con extrema frialdad. El tono de su voz era cortante como un bisturí quirúrgico recién afilado. Fijó sus ojos oscuros en Elena, ignorando las molestas quejas de los demás. ¿Qué tipo de plataforma utilizas exactamente para tus operaciones diarias? El ambiente en el salón privado cambió de forma drástica y definitiva. La temperatura pareció descender varios grados en cuestión de breves segundos. El sonido del tráfico madrileño desapareció tras los pesados y gruesos cristales. Solo quedó el denso y pesado silencio de la mesa esperando una respuesta. Elena levantó la barbilla lentamente, sosteniendo la intensa mirada de Marta. El aroma del café recién hecho se mezcló con la adrenalina pura en su sangre. Su corazón latía con una fuerza inmensamente serena, constante y poderosa. Sabía que aquel era un punto de no retorno absolutamente crucial en su vida. Es una plataforma de desarrollo propio, respondió Elena con inmensa calma. Su voz no tembló en absoluto, sonó clara, rotunda, firme y muy profesional. Diseñada para la optimización integral de toda la cadena de suministro. Carlos soltó una carcajada estridente, nerviosa y completamente fuera de lugar. Por favor, no seas tan sumamente rimbombante ni ridícula, Elena. Hablas como si dirigieras una gran multinacional desde tu triste habitación. No engañas absolutamente a nadie con esas palabrejas técnicas que has aprendido. Marta apretó los labios, conteniendo su creciente y fiera furia hacia Carlos. La analista financiera bajó un poco el tono de su propia voz. No para ocultar algo, sino para darle muchísima más gravedad al asunto. ¿Es logística directamente relacionada con el sector de la distribución global? Elena no apartó los ojos de su cuñada ni una sola fracción de segundo. Sí, respondió Elena, con una sola palabra que de pronto pesaba toneladas. El silencio que siguió a esa simple afirmación fue denso y casi doloroso. Marta exhaló el aire lentamente, con los ojos brillando de absoluto asombro. El nerviosismo de Carlos se transformó en un pánico sordo, frío e incontrolable. Las manos del directivo comenzaron a temblar ligeramente bajo el grueso mantel. Algo terrible e incomprensible estaba sucediendo delante de sus propias narices. El castillo de naipes de su falsa superioridad empezaba a tambalearse peligrosamente. Marta acercó su pálido rostro hacia el centro de la elegante mesa. Su respiración era algo agitada, presa de un descubrimiento colosal. Entonces, tu sistema de algoritmos de optimización internacional. Marta dejó la frase suspendida en el aire, muy cargada de electricidad. ¿Qué detalle técnico iba a revelar que destrozaría por completo a los Navarro? ¿Podría Elena seguir ocultando el verdadero e inmenso poder de su imperio? Integra el seguimiento en tiempo real de flotas marítimas y terrestres. Marta completó la frase con una precisión absolutamente quirúrgica. Su voz no tenía ni un rastro de duda, solo una intensa curiosidad. Elena sintió como un pequeño y cálido destello de luz iluminaba su pecho. Por primera vez en muchos años, alguien hablaba su mismo idioma. Alguien valoraba su intelecto sin juzgar su humilde código postal. Así es, respondió Elena, manteniendo un tono de voz suave pero firme. Utiliza nodos de inteligencia artificial para predecir cuellos de botella. Y redistribuye las cargas en los puertos más congestionados de Europa. Las palabras flotaron en el denso ambiente del exclusivo reservado. Sonaban como un idioma completamente alienígena para los Navarro. Antonio parpadeó varias veces, visiblemente descolocado y muy confuso. El patriarca se aflojó el nudo de su costosa corbata de seda italiana. De repente, el calor en la elegante habitación le resultaba insoportable. Bueno, ya está bien de tanta charla técnica y aburrida, ¿no os parece? Intentó reír, pero el sonido que salió de su garganta fue un graznido seco. Estamos aquí para celebrar el futuro matrimonio de nuestro querido hijo. No para escuchar las fantasiosas teorías de Elena sobre camioneros. Rosario, alarmada por la creciente e incontrolable tensión del ambiente, intentó desesperadamente desviar la atención hacia un terreno muy seguro. Ay, sí, hablemos de los centros florales para la ceremonia en la iglesia. He pensado que unas orquídeas blancas darían un toque muy distinguidos. Pero sus frívolas palabras cayeron en el más absoluto y pesado vacío.
Nadie en la mesa le prestó la más mínima atención a la nerviosa madre. Marta ni siquiera parpadeó ante los burdos intentos de interrupción. La brillante financiera estaba completamente absorta en su cuñada. Pero si redistribuyes las cargas a nivel europeo en tiempo real, ¿cómo gestionas las complejas aduanas post-Brexit en el Reino Unido? Marta se inclinó aún más sobre la mesa, apoyando ambos codos en el mantel. Su costoso anillo de compromiso brilló bajo la luz de la lámpara de araña. Elena no dudó ni una sola milésima de segundo en darle su respuesta. Su mente, entrenada en 1000 batallas solitarias, funcionaba a la perfección. El algoritmo se conecta directamente con las bases de datos aduaneras, anticipa los retrasos burocráticos con 48 horas de margen, y desvía automáticamente las flotas hacia rutas alternativas más rápidas. Las respuestas de Elena eran balas de plata disparadas con letal precisión. Carlos sintió un golpe sordo y muy doloroso en la boca del estómago. Su respiración se volvió errática, superficial y tremendamente ruidosa. La humillación que había planeado para su hermana se estaba invirtiendo. Estaba perdiendo el control de su novia, de su familia y de su propio ego. Basta ya de tantas tonterías, estalló Carlos, golpeando la mesa de caoba. El violento golpe hizo vibrar las tazas de café y las copas de licor. ¿Te crees muy lista repitiendo cosas que has leído en internet, Elena? No eres más que una fracasada que vive en un agujero de Vallecas. El grito del hermano mayor rebotó contra las paredes forradas de madera. Fue un acto de pura desesperación, el rugido de un animal acorralado. Quería aplastarla, silenciarla, devolverla a su triste papel de víctima. Pero Elena ni siquiera se inmutó ante la violenta y agresiva rabieta. Experimentó un profundo sentimiento de sanación y verdadera liberación. Durante años había temido el rechazo y los gritos de su familia. Pero ahora, viéndolo gritar con la cara enrojecida y las venas marcadas, solo sintió una inmensa y absoluta lástima por aquel hombre tan pequeño. Marta giró la cabeza lentamente para mirar a su alterado prometido. Sus ojos oscuros estaban llenos de una frialdad verdaderamente aterradora. No le hables así, Carlos, dijo Marta, con una voz baja y muy peligrosa. No vuelvas a levantarle la voz de esa manera tan sumamente vulgar. El silencio que siguió a esa orden directa fue absoluto y demoledor. Nadie, jamás, le había hablado de aquella manera al adorado primogénito. Rosario se llevó una mano temblorosa a los labios, reprimiendo un grito. Antonio se quedó paralizado, incapaz de defender a su propio hijo. Carlos abrió la boca para replicar, pero no emitió ningún sonido. Se había quedado sin oxígeno, ahogado por la dura reprimenda de su novia. Marta volvió a fijar toda su intensa atención en la imperturbable Elena. La dinámica de poder en el reservado había cambiado para siempre. La humillada oveja negra era ahora la verdadera dueña de la situación. Elena sintió una silenciosa oleada de gratitud hacia aquella extraña mujer. Marta había visto a través de su espesa armadura de silencio y rechazo. Había reconocido su inmenso valor sin necesidad de ver su cuenta bancaria. Esa tecnología de la que estás hablando con tanta seguridad. Marta continuó su implacable interrogatorio profesional, bajando el tono. Esa tecnología requiere un capital de inversión inicial gigantesco. Y un equipo de programadores del más alto nivel técnico mundial. Elena asintió lentamente, tomando un pequeño sorbo de su vaso de agua. El líquido frío le ayudó a calmar la sequedad de su tensa garganta. Así es, empecé sola en mi habitación, programando durante las madrugadas. Pero el año pasado cerramos una ronda de financiación muy importante, con un fondo de inversión privado situado en la City de Londres. Las palabras, ronda de financiación, y City de Londres, cayeron con peso. Fueron como gruesos yunques de plomo golpeando la frágil mente de Carlos. El directivo inmobiliario tragó saliva, sintiendo que el mundo giraba rápido. ¿De qué demonios estaba hablando su insignificante hermana pequeña? ¿Fondo de inversión? ¿Londres? ¿Cuándo había sucedido todo aquello? Carlos se aferró a los bordes de la mesa hasta que sus nudillos palidecieron. Su cerebro se negaba en rotundo a procesar aquella imposible información. Para él, Elena seguía siendo la niña inútil y sin futuro que siempre despreció. Pero la mujer que tenía enfrente irradiaba una autoridad aplastante y real. Marta deslizó su mano debajo del inmaculado mantel blanco de la mesa. Volvió a encender la pantalla de su moderno teléfono móvil de alta gama. La brillante luz reflejó un pequeño destello en sus oscuros ojos analíticos. Tenía la confirmación absoluta, los datos financieros que lo cuadraban todo. El nombre de la misteriosa empresa tecnológica estaba escrito en la pantalla. Y el nombre del fundador, hasta ahora anónimo, encajaba a la perfección. Marta exhaló el aire muy despacio, sintiendo un escalofrío de pura admiración.
Miró la triste tarjeta con dinero que Carlos había arrojado sobre la mesa. Aquella absurda y ridícula limosna le pareció ahora un chiste de muy mal gusto. Un insulto patético dirigido a una de las mentes más brillantes del país. Elena, murmuró Marta, con la voz cargada de un profundo respeto. La analista financiera miró a los padres, que seguían totalmente mudos. Luego miró a Carlos, que sudaba a mares dentro de su traje a medida. Todos estaban a punto de presenciar el mayor colapso de sus pobres vidas. Elena, tú no trabajas simplemente en el sector de la logística. Marta hizo una pausa dramática que pareció detener el tiempo en el salón. El tic-tac del reloj antiguo de la pared resonó con una fuerza ensordecedora. ¿Estaba a punto de pronunciar el nombre de la multimillonaria empresa? ¿Qué pasaría cuando la cruda verdad destruyera el ego de los Navarro? Marta sostenía el teléfono móvil con inmensa firmeza en sus manos. La pálida luz de la pantalla iluminaba su rostro asombrado. El espeso silencio del reservado se volvió casi insoportable y tenso. Se podía escuchar el leve zumbido de la ventilación del alto techo. Carlos tragó saliva con una enorme y muy evidente dificultad. Su frente estaba cubierta de un sudor frío y tremendamente pegajoso. El agradable olor a café y vainilla se había vuelto muy amargo. Era el inconfundible aroma del miedo más primitivo, oscuro y absoluto. Marta levantó la mirada de la brillante pantalla de cristal templado. Sus ojos oscuros buscaron directamente los de su enigmática cuñada. En ese preciso y silencioso cruce de miradas, absolutamente todo cambió. Elena sintió una extraña mezcla de alivio y de profunda vulnerabilidad. Durante años, había construido una fortaleza psicológica inexpugnable. Una pesada armadura de acero forjada con humillaciones y lágrimas. Una defensa contra el continuo desprecio de su propia familia de sangre. Pero ahora, alguien había encontrado la llave dorada de la puerta. Tú no trabajas para una pequeña empresa de transportes local. La voz de Marta sonó excepcionalmente clara, muy pausada y grave. Cada palabra fue pronunciada con el inmenso peso de una sentencia real. Antonio, el padre, abrió la boca intentando formular una queja absurda. Pero su reseca garganta estaba completamente paralizada por la tensión. El tintineo de los tenedores y los afilados cuchillos cesó de golpe. Incluso el discreto camarero que se acercaba para servir más vino, se detuvo en seco a escasos metros de la elegante mesa de madera. Todo el mundo contenía la respiración en aquel lujoso y cerrado salón. Lo hacían de una forma totalmente instintiva y profundamente inconsciente. El cálido aire en el restaurante madrileño parecía haberse congelado. Las finas manecillas del antiguo reloj de pared parecían no avanzar. Espera un momento, susurró Marta, quedándose casi sin aliento. La brillante analista financiera juntó las piezas del rompecabezas. Las enormes y mareantes cifras de inversión inicial, y el complejo sector logístico a nivel puramente europeo, encajaban con la profunda inteligencia que brillaba en los ojos de Elena. Todo cuadraba con una precisión matemática absoluta y asombrosa. El brutal contraste entre la aparente fragilidad física de la joven, y su colosal y abrumadora fuerza intelectual, dejó a Marta muda. La profunda reverencia hacia su cuñada nació de forma instantánea. Tú eres la fundadora. Marta pronunció esa pequeña frase con mezcla de respeto y shock. El impacto de esas 4 palabras fue similar a una bomba atómica. Una gran explosión invisible que arrasó con el ego de los Navarro. Carlos emitió un sonido realmente extraño, lastimero y muy patético. Un ruido a medio camino entre una risa nerviosa y un ahogado gemido. Eso es completamente absurdo, Marta, balbuceó el hermano mayor. Mírala bien, por el amor de Dios, mírala de una maldita vez. Lleva ropa barata y no tiene ni para pagar un triste alquiler. Es una completa fracasada que vive de ilusiones e inmensas mentiras. Pero los histéricos gritos de Carlos ya no tenían ningún poder real. Sonaban tremendamente huecos, vacíos y cargados de total desesperación. Marta ni siquiera se molestó en mirar a su furioso y descontrolado novio. Toda su atención profesional seguía magnetizada por la imperturbable Elena. La inteligente analista sentía una profunda y muy sincera gratitud. Gratitud por estar presenciando en directo aquel acto de justicia poética. Elena mantuvo la mirada de su cuñada con una dignidad aplastante y regia. No sonrió con arrogancia, ni mostró ningún signo de burla o de revancha. Simplemente asintió con la cabeza de forma muy lenta y calmada. Un único y minúsculo gesto que confirmaba la gigantesca verdad oculta. Rosario, la madre, dejó caer su fina servilleta de algodón al suelo. El rostro de la estirada matriarca había perdido absolutamente todo su color. Estaba tan sumamente pálida que parecía estar a punto del desmayo. Sus delicadas manos adornadas con joyas temblaban de forma incontrolable. ¿Fundadora de qué, exactamente?, preguntó Antonio con la voz rota.
El orgulloso patriarca miraba de su estupefacta nuera a su hija pequeña. Sus oscuros ojos reflejaban el inicio de un pánico sordo y muy profundo. Empezaba a comprender lentamente que había cometido un error imperdonable. Un error de cálculo de proporciones verdaderamente épicas y destructivas. Había humillado de manera sistemática a la persona equivocada durante años. Había escupido sobre la única persona de la familia que realmente importaba. El terrible remordimiento comenzó a envenenar su fría y clasista sangre. Marta deslizó su pesado teléfono móvil sobre el blanco mantel de hilo. El suave roce del dispositivo electrónico contra la tela sonó como un trueno. Empujó el caro aparato muy lentamente con la punta de los dedos desnudos. Lo dejó apoyado justo en el centro exacto de la gran mesa familiar. La brillante pantalla seguía iluminada en la penumbra del elegante salón. Mostraba con claridad un extenso y detallado artículo financiero internacional. No había ninguna fotografía de Elena en aquella seria y elitista publicación. Solo había rigurosos análisis de mercado y enormes cifras de ingresos. Y un sinfín de citas de los inversores más influyentes de toda Europa. Todos alababan profusamente a la enigmática y brillante líder visionaria. Aquella misteriosa mujer que prefería evitar a toda costa los focos mediáticos. La misma mujer que estaba siendo insultada por su propia sangre. Elena observó el teléfono móvil con una inmensa y reparadora paz interior. El oscuro y pesado secreto que había guardado con tantísimo dolor. Estaba por fin expuesto bajo la cálida luz del restaurante madrileño. Su gruesa coraza de silencio protector ya no era necesaria en absoluto. Había soportado estoicamente las burlas de su padre para proteger su empresa. Había tolerado los crueles desaires de su madre para no alterar a los socios. Había callado ante los insultos de su hermano por pura inteligencia emocional. Pero ahora, la sólida estructura internacional de su imperio era indestructible. Elena recordó las frías mañanas esperando el metro en la oscura estación. Las interminables horas analizando líneas de código verdaderamente complejas. El sudor y las lágrimas invertidas en cada pequeña victoria corporativa. Nadie de los que estaban sentados en esa mesa conocía el significado del esfuerzo. Creían que el dinero y el respeto caían del cielo por tener un buen apellido. Ignoraban el abismo de oscuridad que ella había tenido que atravesar sola. La soledad había sido su amiga más fiel y su maestra más sumamente dura. Y gracias a ella, había forjado un carácter de titanio absolutamente irrompible. Marta levantó la vista del teléfono iluminado y recorrió los rostros asustados. Miró a sus futuros y patéticos suegros con una evidente e implacable decepción. Luego miró a Carlos, el hombre con el que planeaba casarse en pocos meses. Ya no veía al supuestamente exitoso directivo del que se había enamorado. Solo veía a un ser cobarde, profundamente frívolo y emocionalmente miserable. Un hombre diminuto que necesitaba aplastar a su hermana para sentirse grande. Marta se preparó para asestar el golpe de gracia a la falsa narrativa familiar. Se preparó para hacer justicia en nombre de aquella mujer fuerte y silenciosa. El silencio en la mesa era tan asfixiantemente denso que casi se podía tocar. La respiración agitada de Carlos sonaba como el fuelle de una vieja fragua. Antonio se aferró a su copa de vino tinto como si fuera un salvavidas real. Rosario cerró los ojos con fuerza, rogando para que todo fuera un mal sueño. Elena seguía sentada con la espalda perfectamente recta y las manos cruzadas. La suave brisa del aire acondicionado acarició su rostro sereno y calmado. Sintió que las pesadas cadenas de la desaprobación familiar se rompían. Caían al suelo con un estrépito silencioso y sumamente liberador. Marta carraspeó ligeramente, dispuesta a romper aquel pesado y denso hechizo. Sus labios se abrieron lentamente para leer en voz alta la demoledora verdad. ¿Qué cifras exactas leería Marta que destrozarían por completo a los Navarro? ¿Cómo soportaría el frágil ego de Carlos la confirmación de su propia ruina? Marta señaló la iluminada pantalla con su dedo índice. El gesto fue lento, solemne y tremendamente definitivo. Esta empresa comenzó a decir, con una voz muy controlada. Su tono profesional geló por completo el aire del reservado. Es una de las plataformas tecnológicas más vigiladas de todo el continente. Su reciente lanzamiento ha sido discreto, pero de una agresividad brutal. Han captado el 30% de las rutas de Europa del Este en meses. Los datos cayeron sobre la mesa como pesados e implacables ladrillos de plomo. Golpeaban directamente en el centro neurálgico del enorme ego de los Navarro. Antonio, el padre, entrecerró sus oscuros ojos, negándose a aceptar la verdad. El orgulloso patriarca inclinó su cuerpo hacia adelante, acercándose al teléfono. Su respiración era superficial y agitada, cargada de un pánico irracional. Quería encontrar un fallo, una simple mentira en aquellas cifras aplastantes.
Pero solo encontró la confirmación de su propio y absoluto fracaso como padre. Rosario dejó caer la pesada copa de cristal directamente sobre su plato vacío. El agudo tintineo resonó con fuerza en el espeso y denso silencio de la cena. La sonrisa permanente, pulida y sumamente falsa que la madre siempre lucía, había desaparecido por completo, como si hubiera sido borrada con ácido corrosivo. Marta ni siquiera se inmutó por el evidente terror que mostraban los padres. La analista financiera levantó la barbilla y miró fijamente a los ojos de Elena. Mi fondo de inversión lleva 6 largos meses suplicando por una reunión. Hemos intentado contactar con la directiva por absolutamente todos los canales. No conceden entrevistas, no hacen notas de prensa, no buscan publicidad vacía. Solo entregan unos resultados económicos que asustan al más experimentado. El peso de esas palabras era colosal, aplastante y verdaderamente doloroso para Carlos. El hermano mayor sacudió la cabeza con mucha violencia y desesperación visible. Eso no es posible, Marta. Te juro que es un error del sistema informático. Su voz aguda se quebró de forma lamentable, ahogada por su propia negación. Elena no sabe hacerla o con un canuto, apenas pudo terminar sus estudios. Carlos se detuvo en seco cuando se dio cuenta de que nadie le prestaba atención. Sus patéticas súplicas eran ahogadas por la inmensa majestad del silencio de Elena. El directivo inmobiliario parecía haberse encogido físicamente dentro de su traje. De pronto, Marta giró el rostro hacia su nervioso y humillado prometido. Sus oscuros ojos, antes llenos de profundo amor, ahora solo mostraban decepción. Me dijiste que querías que conociera a grandes visionarios esta misma noche. La voz de la mujer no estaba cargada de afilada ira o descontrolada rabia. Era algo muchísimo peor, estaba cargada de un asco frío, absoluto y muy cerebral. Jamás imaginé que estaría sentada justo enfrente de la mayor genio del país. El reservado del lujoso restaurante madrileño se sumió en un parálisis total. Incluso las ligeras llamas de las caras velas parecían haberse quedado totalmente quietas. La engalanada mano de Rosario resbaló torpemente del hombro de Elena. La matriarca apartó el brazo como si la tela de la modesta blusa estuviera ardiendo. La boca de la madre se abrió y se cerró en varias ocasiones de forma espasmódica. Intentó desesperadamente articular una excusa, pero su cerebro estaba bloqueado. Antonio se irguió rígidamente en su pesada silla de madera de caoba tallada. Todo el saludable color de su bronceado artificial drenó rápidamente de su rostro. Parecía haber envejecido 10 largos años en tan solo unos breves minutos. ¿Por qué? ¿Por qué no nos dijiste nada de esto?, preguntó el padre balbuceando. Su voz autoritaria había perdido absolutamente toda su peligrosa agresividad. Ahora sonaba como el ruego muy patético y desesperado de un hombre asustado. Elena no respondió de forma inmediata al ruego lastimero de su anciano padre. Sintió una profunda y enorme oleada de paz interior invadiendo todo su cuerpo. El olor metálico del miedo que desprendía su engreída familia era muy real. Pero ella no sentía ni una pizca de sed de venganza en ese preciso instante. Levantó su pesada copa de cristal templado, llena de agua mineral fría. Tomó un pequeño y meditado sorbo para aliviar la sequedad de su garganta. Dejó la copa nuevamente sobre el grueso e impecable mantel de lino blanco. Sus delicadas manos no temblaban en absoluto, sus pulsaciones eran muy firmes. La absoluta calma que proyectaba era el arma más poderosa y letal de todas. Era la suprema prueba de su inalcanzable e incuestionable superioridad emocional. Nunca me lo preguntasteis, respondió Elena con una voz sumamente suave. Esa simple frase destruyó los pocos cimientos que le quedaban al ego de los Navarro. El silencio que siguió fue atronador, más ruidoso que 1000 cañonazos simultáneos. Era la cruda verdad desnuda, servida de frente, sin ningún tipo de anestesia. Jamás se habían interesado por su oscura y dolorosa vida en el piso de Vallecas. Jamás le habían preguntado por sus interminables y estresantes noches en vela. Solo habían buscado cualquier mísera excusa para aplastarla de forma sistemática. Carlos se levantó de la silla con extrema brusquedad y enorme violencia física. El fuerte chirrido de las patas de madera al arrastrarse por el suelo fue agudo. Esto es verdaderamente ridículo y vergonzoso, escupió el hombre desesperado. Si todo esto fuera mínimamente real, nosotros lo habríamos sabido hace tiempo. La desquiciada rabieta infantil del directivo resonaba por toda la amplia sala. Marta bajó la mirada muy lentamente hacia su moderno y reluciente dispositivo móvil. No mostró ni un ápice de alteración por los constantes y penosos gritos de su novio. Ese era precisamente el objetivo principal, Carlos, dijo la brillante analista. Que parásitos como vosotros no tuvierais ni la más mínima idea de su inmenso éxito. Algo fundamental y profundamente arraigado se quebró en la mente de Carlos.
Su expresión facial no reflejaba furia, sino un terror primitivo, paralizante y ciego. A su alrededor, el lejano y apagado murmullo del tráfico del centro de Madrid regresaba. Pero la mesa de la familia Navarro seguía completamente aislada y puramente devastada. Era como si todos estuvieran encerrados dentro de una gigantesca urna de cristal al vacío. Los curiosos camareros y los educados comensales cercanos ya estaban mirando descaradamente. Los susurros escandalizados y los cuchicheos maliciosos comenzaban a propagarse rápido. Pero Elena se sentía inmensamente distante, puramente ajena a aquel lamentable teatro. Estaba envuelta en una calma purificadora que nunca antes había llegado a experimentar. La pesada y asfixiante sombra de su familia ya no tenía ningún tipo de poder sobre ella. Se levantó con movimientos fluidos, majestuosos, elegantes y sumamente calculados. Recogió su desgastado y humilde bolso, ignorando la temblorosa mirada de su madre. La gran caída del imperio ficticio de la familia Navarro se había consumado finalmente. Elena había ganado la guerra psicológica más brutal sin levantar la voz en absoluto. Se preparó para dar el último paso que sellaría su absoluta y plena libertad emocional. ¿Qué últimas palabras de despedida le dirigiría a aquella mesa llena de personas derrotadas? ¿Cómo saborearía Elena la verdadera justicia y redención fuera de aquel maldito restaurante? Elena alisó lentamente la gruesa servilleta de algodón blanco. La dejó con muchísima delicadeza junto a su plato de porcelana. El movimiento fue profundamente ceremonial, elegante y definitivo. Nadie en la mesa fue capaz de emitir ni un solo sonido articulado. Sus padres la miraban con unos ojos inyectados en puro y duro terror. Carlos seguía paralizado, procesando la ruina de su propio ego. Elena no sintió la necesidad de darles ninguna explicación más. No iba a malgastar su saliva justificando sus colosales éxitos. No oculté todo esto durante años para intentar demostraros algo. La voz de Elena sonó tan limpia y serena como un mar en calma. Lo oculté, sencillamente, porque no necesitaba vuestra aprobación. Las palabras cortaron el espeso aire del salón como puro hielo. Giró su rostro pálido y miró directamente a la brillante financiera. Los ojos de ambas mujeres se encontraron con un profundo respeto. Debería irme ya. Tengo una llamada internacional muy importante. Ha sido un verdadero placer conocerte por fin, querida Marta. La prometida asintió con la cabeza, de una forma casi reverencial. Elena se dio la vuelta sin esperar ninguna respuesta de la mesa. No dirigió ni una mirada de despedida a sus fríos y tóxicos padres. Aquel espantoso y doloroso capítulo de su vida había terminado ya. Comenzó a caminar hacia la puerta del exclusivo reservado madrileño. El denso silencio de su familia la acompañaba en todos sus pasos. Pero no era el humillante silencio de desprecio que ella conocía. Este era un silencio inmensamente incómodo y cargado de culpa. Era el silencio que sigue a una catástrofe natural devastadora. El más puro y hermoso sonido de la auténtica justicia emocional. La pesada puerta de cristal del restaurante se cerró a sus espaldas. El fresco aire de la noche madrileña golpeó su rostro con suavidad. Se sentía muchísimo más ligera de lo que jamás llegó a imaginar. La brisa barrió cualquier rastro del asfixiante aroma a vanidad. Elena caminó por las amplias aceras del barrio de Salamanca. Caminó bajo la cálida luz de las preciosas farolas de hierro. Sus zapatos resonaban sobre el antiguo pavimento de piedra gris. Observó a unos jóvenes riendo a carcajadas en una terraza cercana. Se detuvo un instante para admirar la majestuosa puerta de Alcalá. La gran ciudad parecía darle la bienvenida a su reluciente vida. La presión en su pecho había sido su oscura compañera durante años. Se evaporó como una gota de lluvia cayendo sobre metal candente. Ya no sentía esa enorme e irracional necesidad de pedir perdón. Había pasado demasiados años ocultando su inmenso brillo personal. Todo aquel enorme sacrificio lo había hecho por una paz irreal. Para que la sombra de su hermano pudiera proyectarse más grande. El lejano ruido del tráfico le pareció una melodía liberadora. Su móvil vibró suavemente dentro de su pequeño bolso oscuro. No se molestó en mirar la brillante pantalla, no era urgente. Durante muchísimos años, había imaginado ese momento exacto. Siempre terminaba con grandes gritos, lágrimas o falsas disculpas. Pero terminó en la más absoluta nada, siendo un castigo mayor. En las semanas siguientes a la tensa cena de compromiso oficial, el silencio sepulcral de los altivos navarros se mantuvo intacto. No hubo mensajes familiares fingiendo una hipócrita normalidad. No hubo intentos de reconciliación por parte de su hermano mayor. Cuando Rosario, su madre, se atrevió a llamarla por teléfono. Su aguda voz sonaba enormemente insegura y llena de pleitesía. Le hizo preguntas vagas intentando recuperar el terreno perdido. Elena respondió de forma educada, pero de una forma muy breve. Ya no estaba dispuesta a llenar los dolorosos vacíos de su madre. Carlos jamás volvió a contactar con su brillante hermana pequeña.
Meses después, Elena escuchó que el famoso compromiso se rompió. La analista financiera había cancelado la majestuosa boda familiar. Marta no podía unir su vida a un hombre tan cruel y tan cobarde. El perfecto castillo de naipes de la familia se había derrumbado. El engreído directivo ahora era el verdadero perdedor de la historia. Elena sintió una pequeñísima punzada de compasión por su verdugo. El perdón no llegó en forma de una gran comida de reconciliación. Llegó en forma de una absoluta, pacífica y sanadora indiferencia. Perdonó la ceguera de sus padres y la maldad gratuita de Carlos. Pero ese perdón no incluía volver a sentarse jamás en su mesa. Su empresa logística siguió creciendo a un ritmo vertiginoso. Las oficinas de Vallecas pasaron a ser una enorme sede acristalada. Pero Elena jamás perdió su esencia trabajadora y su alma estoica. Seguía levantándose de madrugada con su caliente taza de café. Seguía amando el silencio de las primeras horas de la capital. La diferencia era que ese silencio ya no era un refugio defensivo. Era el majestuoso lienzo en blanco donde pintaba todo su futuro. La dignidad es un gran muro que se construye ladrillo a ladrillo. Nadie, por muchísima sangre compartida que se tenga de nacimiento, tiene derecho a derribar aquello que construyes con tu esfuerzo. Elena respiró muy hondo, llenando sus castigados pulmones de aire. Saboreó el dulce y puro gusto de la libertad absoluta y real. La mayor de las humillaciones jamás logró destruirla por completo. Actuó como un fuego purificador que reveló su verdadero diamante. Su vida entera le pertenecía ahora solo a ella, sin pesadas deudas. Era la única y soberana dueña de su propio y brillante destino. Elena miró el cielo nocturno de Madrid, salpicado de estrellas. Recordó cómo su padre medía el éxito por el tamaño de las casas. Recordó cómo su madre valoraba a todos por la marca de sus zapatos. Esa visión tan superficial del mundo le parecía una prisión terrible. Ellos vivían atrapados, muertos de miedo por el maldito que dirán. Mientras tanto, ella había vivido en el mundo real y desafiante. El brutal contraste entre ambos mundos provocó la gran explosión. La verdad, por muy oculta que esté, siempre sale a la reluciente luz. Gente como Carlos necesita el fracaso ajeno para justificar su vida. Se alimentan de la inseguridad de los demás como buitres oscuros. Pero cuando chocan con alguien que se niega a ser su pobre víctima, su patético poder se desmorona y quedan expuestos como niños. Elena sonrió levemente mientras cruzaba un paso de peatones vacío. No odiaba a su hermano, simplemente había dejado de importarle. El desapego emocional era la victoria más dulce que podía sentir. Ya no habría más asfixiantes cenas llenas de veneno y de mentiras. Solo habría días llenos de propósito y de auténtica paz mental. La verdadera justicia no requiere gritos ni venganzas espectaculares. Es la abrumadora indiferencia frente a quienes te hicieron daño. Es el arte sublime de seguir adelante con una luz inagotable. Si has llegado hasta aquí y esta historia ha tocado tu corazón o te ha inspirado de alguna manera, quiero darte las gracias de todo corazón por acompañarnos en este viaje emocional. Nos ayuda muchísimo que le dé a me gusta al vídeo y que lo compartas con aquellos familiares y amigos a los que creas que les puede servir de inspiración. Por favor, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias reales. Y antes de irte, déjanos un comentario. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de alguien tóxico para proteger tu propia paz mental? Te leemos en los comentarios.